en el Distrito Capital, no menos importante. Su nombre lo dice de alguna manera todo, pero vamos a tratar de profundizar sobre qué significa eso del hábitat, la sostenibilidad en el crecimiento urbano de la ciudad. Hemos invitado a la secretaria de Hábitat de Bogotá, la doctora arquitecta Helga María Rivas. Secretaria, ¿cómo le va? Buenos días, Antonio. Buenos días, Bruno. Buenos días, Ana María. Hola. ¿Usted parece joven o es joven? Es joven. Parezco. Sin embargo, tiene una trayectoria, estamos viendo su hoja de vida enorme en materia pues de desarrollo urbano en diferentes entidades nacionales, públicas, privadas. Secretaria Helga María Rivas, entendemos que la Secretaría de Hábitat pues es la Secretaría, pero que tiene también a su cargo otras instancias de la administración distrital. ¿Por qué? Empezamos por lo más simple, secretaria. ¿Por qué se llama Hábitat? ¿De qué se ocupa exactamente? Sí, hay mucha gente que lo sabe, otra no. Cuéntenos. Pues es una importante pregunta porque efectivamente la palabra hábitat genera que todo converja en la palabra. Ajá. Yo quisiera hablar del tema de los territorios. Bogotá es una ciudad que tiene muchos territorios en sí misma. Tiene el área rural, que es importante, que es absolutamente para la sostenibilidad de la ciudad. El área rural, todo el sector de Sumapaz es central. El tema de mejoramiento integral de barrios, de zonas de la ciudad que han sido ocupadas informalmente, que ocupan más o menos el 25% del territorio de la ciudad urbana. Tenemos el gran concepto de esta Bogotá humana, que es el centro ampliado, ¿sí?, que son las zonas más de consolidación y de renovación urbana. Y también pues todo el tema de bordes de ciudad y el tema de los planes parciales de expansión. Entonces digamos que la Secretaría del Hábitat tiene que tener instrumentos para cada una de las realidades de estos territorios y adicionalmente pues somos cabeza de sector, un sector que incluye todo el tema de servicios públicos, digamos agua potable, energía, telecomunicaciones. Y ya en concreto tenemos la empresa de renovación urbana, Metro Vivienda, y una entidad que yo quiero muchísimo, que es la Caja de la Vivienda Popular. La ya vieja Caja de Vivienda Popular. 72 años de historia. Bueno, ya, la pillamos. Está el territorio y ustedes observan el territorio, lo particularizan, lo articulan necesariamente porque todo está unido con todo. Holística es la vida y más la vida urbana donde pues estamos pegados. Sí. Faltaría más que no todos estuviéramos todos pegados con todos. Y si uno pudiera, dentro de la Bogotá humana, como conceptualizar el concepto ese de la revitalización, de la relación holística de los territorios, ¿cómo sería una formulación, digamos, casi que filosófica de la manera de observar esta Bogotá humana, la ciudad física y humana, desde luego también? Digamos que eso lo planteó muy bien el plan de desarrollo de la Bogotá humana. Sí. O sea, personalmente creo que es de los planes de desarrollo más atinados en términos sociales y territoriales. Digamos que el centro de las preocupaciones, el ser humano en el centro de las preocupaciones, eso nos hace ver cómo hay territorios con población recicladora, cómo simultáneamente estamos viendo rascacielos. Entonces estamos hablando de unas particularidades poblacionales en los mismos territorios. Tenemos el tema del agua como el centro de las preocupaciones, el enfrentamiento al cambio climático, que nos da un principio de ordenamiento territorial, del cual va a ser muy difícil que otras administraciones no se patracien. Y pues el fortalecimiento de lo público, porque nada de esto funciona sin el fortalecimiento de lo público. Eso es claro. En ese sentido, digamos que instrumentos como el suspendido modificación del plan de ordenamiento territorial en sí mismo pues hacía el planteamiento de ciudad basado en estos preceptos, principalmente en el tema ambiental y en todos los instrumentos donde se les da un valor, se les suma valor a estos temas que a veces dentro de nuestra conciencia de desarrollo económico y de efectividad no están muy presentes. Y creo que eso siempre será el dilema del desarrollo, y es el desarrollismo por el tema económico meramente versus el tema de la sostenibilidad ambiental y especialmente el ser humano en el centro de las preocupaciones. No sé si soy clara en esta... Sí, claro que sí.
Evidentemente, sí, es la concepción no necesariamente ni neoliberal, ni extractivista urbana, si la pudiéramos llamar así, es decir, simplemente humana y va a ponerle su nombre, progresista, ¿no, Bruno? Sí, mire, se habla de la segregación socioespacial, o sea, eso es lo que se encuentra aquí, una urbe en donde hay gente muy pobre, con demasiadas necesidades, ¿cierto? Y unos pequeños grupos humanos, ¿cierto? Muy consolidados también como los otros en medio del desorden y del rebusque, digamos, a hacer la vida como toque, y otros más normados, más reglados, más organizados. ¿En qué proporciones son esa diferenciación entre pobres y ricos aquí en la ciudad? ¿Y cómo se ha atendido ese problema ya en concreto? ¿Con qué programas desde la Secretaría de Hábitat? La segregación, la violencia han sido motores de la ocupación de este territorio. Usted coloca un punto central en todo el proceso de pensarse el hábitat, y es el tema de la redistribución y el tema de la inequidad de la ciudad. Yo creo que un punto central que se ha venido trabajando y Colombia es pionero a nivel latinoamericano es el tema de los instrumentos de gestión del suelo que permiten la redistribución de cargas y beneficios. ¿A qué me refiero? Digamos el tema de que en el centro ampliado podamos generar mayores desarrollos, pero que a su vez esos desarrollos le aporten a la generación de vivienda de interés prioritario. Digamos que es un concepto bastante importante que hemos venido impulsando, y es como en este tema de aprovechar el desarrollo económico, esto le puede aportar a la ciudad en términos de generación de vivienda de interés prioritario. Pero esto suena muy seco en términos de ciudad. Nosotros tenemos que trabajar estrategias paralelas precisamente para estos temas de equilibrar el acceso y el bienestar en la ciudad. Quería comentarles, por ejemplo, temas como el mínimo vital de agua. La Secretaría del Hábitat garantiza 6 metros cúbicos de agua potable para los hogares de más bajos ingresos, y estamos llegando más o menos a 800.000 familias que se están beneficiando con el mínimo vital del agua. Ha contado 3 millones de personas por ahí. Que están en los sectores menos privilegiados. Pareciese una política asistencialista, pero realmente es que en Bogotá se requiere que estos hogares accedan al agua potable. Paralelamente estamos trabajando con un concepto bastante interesante, y es apoyo a los acueductos veredales en las zonas rurales de Bogotá. Cómo formalizar estos acueductos, cómo garantizar que con apoyo técnico los hogares efectivamente puedan acceder a agua pura, es, digamos, que otro de los temas centrales que generan que se vayan equilibrando este tipo de disparidades que existen en la ciudad. Temas como estos versus el querer hacer proyectos también en el norte de la ciudad de vivienda de interés prioritario, donde hayan mezclas de usos y donde ojalá en el norte de la ciudad también tengamos oferta de vivienda para los hogares vulnerables de Usaquén, Chapinero, Suba, que están muchos en zonas de riesgo no mitigable, y la escasez de oferta en el norte. Doctora Helga, tal vez la materialización de ese concepto que usted nos expone de el hábitat y de lo que eso significa sería el programa de mejoramiento de barrios, en el que no solamente entran ustedes con esto que nos está contando en este momento, sino que además entran como articuladores de otras entidades del distrito capital. Cuéntenos exactamente qué es eso de mejoramiento de barrios, qué implica en términos para la gente, ¿tanto vive ahí? Pues digamos que lo lindo de la Secretaría del Hábitat es que hábitat es enlace. Sí, nosotros articulamos sectores, generamos metodologías para trabajar transversalmente. El programa de mejoramiento de barrios es un programa absolutamente central en el desarrollo de Bogotá. No es invento de esta administración, ha sido una suma de esfuerzos de diferentes administraciones, y creo que es de los ejemplos más bellos del cómo se puede sumar en el territorio para que las condiciones de vida mejoren. En esta administración, el programa de mejoramiento integral de barrios trabaja en temas como principalmente renaturalización, que ha sido el énfasis de esta administración, y el reasentamiento de hogares en zonas de riesgo no mitigable. A esto se le suman obras de equipamientos, integración social, vías, calles, y un programa muy lindo de mejoramiento de vivienda
en sus condiciones de habitabilidad, que se articula con el concepto de territorios saludables de la Secretaría de Salud. Ahorita hablamos específicamente de vivienda VIP, ¿no? Que no quiere decir very important person propiamente. Es que Bruno, le voy a dar la palabra, pero no me puedo dejar de comentar. Usted hablaba pues que el mínimo de agua son 6 metros cúbicos, ¿no? Había sido de alguna manera señalado como asistencialismo. Entonces uno se dice, bueno, si esa gente no tuviera eso, pues no vivía simplemente, ¿no es cierto? O sea, sí, porque el agua es la vida y tal. Y yo me pongo a pensar, esa gente que critica populismo, asistencialismo y tal, entonces ¿será que les parece que un servicio de urgencias de un hospital, eso es asistencialismo? Allá donde también se salva la vida, hay que tener en cuenta que llevarle a 3 millones de personas un mínimo de agua potable, de buena calidad como es la de Bogotá, pues es garantizarles la vida. Entonces, asistencialismo, ¿no? Vayan a urgencias. No, que las urgencias no, porque eso es asistencialismo y populismo petrista y tal. No es asistencialismo, es existencialismo. Para que pueda existir. Claro, así es. A ver, Bruno. Y mire, justamente hablando de estos programas, hemos conocido, tuve la feliz oportunidad de acompañarles el sábado en el lanzamiento y la entrega de algunas escrituras en un programa que este año pues va a culminar con las entregas totales en 3 programas: Margaritas, Villa Karen en Bosa y La Hoja aquí en la localidad de Puente Aranda. Puente Aranda o Mártires. Mártires, ¿cierto? Sí. Entonces, cuéntenos de eso, o sea, ¿quiénes son los beneficiarios? Pues yo me adelanto, son víctimas del conflicto armado, la gente más sobada de nuestra sociedad. Fueron lanzados de sus casas, de sus fincas, de sus parcelas y aventados a la inmunda, a vivir en la calle, a dormir en cualquier parte, a caminar, a transportarse como puedan y llegar familias enteras con hijos, como aquellos que vimos aquí la semana pasada tocando, ¿cierto? La gente de Sagún. El combo de la familia de Sagún con la Alegría Vallenata. Bueno, entonces cuéntenos de estos programas, qué hizo el distrito, entiendo que hubo participación en el gobierno nacional, ¿cierto? Y cómo esta mancomunidad ha ido entregando ya soluciones importantes y reales para la gente más necesitada, los destechados. Efectivamente, el sábado pasado se entregaron, quiero corregir, Plaza de la Hoja sí queda en Puente Aranda, bueno, que queda cerquita a Mártires. Sí, Plaza de la Hoja, sí. ¿Qué es lo interesante de destacar de estos proyectos en la Bogotá humana? Plaza de la Hoja. Se han hecho varios proyectos en el marco del programa de vivienda gratuita, que es un programa del gobierno nacional que interactúa con las entidades territoriales, en este caso el Distrito Bogotá, y tiene diferentes formas o metodologías de acceder. Metodologías con las que hemos tenido algún tipo de enfrentamientos, no es para todos nuevos, que ha habido unas importantes discusiones con el Ministerio, y yo pienso especialmente que ese es el proceso metodológico. El sábado pasado se escogió el sector de Bosa, Villa Karen. En este proyecto el distrito aporta el suelo y se logran hacer viviendas de más de 60 metros cuadrados. Yo quiero destacar el tema de que cuando se aporta el suelo, el valor que da el gobierno nacional alcanza para más metros cuadrados de construcción. Entonces digamos que el gran logro es que se mejoró la calidad de los proyectos por ese tema de aportar el suelo el distrito. Lo mismo pasa un poco en Las Margaritas, que el proyecto tiene más de 50 metros cuadrados, cada apartamento. Son proyectos muy bien localizados, aunque quedan en Bosa, tienen mucha cercanía a todo el tema de movilidad. Ahorita pues van a ser donde van a ser el metro de Bogotá. Este sector de Bogotá es importante. Sin embargo, la apuesta de la Bogotá humana y del alcalde principalmente ha sido el concepto de revitalización. En Plaza de la Hoja, que quisiera destacarlo un poco más, hay mayor articulación entre el gobierno nacional y el gobierno distrital. En este no solamente ponemos el suelo, sino también toda la gestión. Este es un logro especialmente de Metrovivienda. Metrovivienda es la que trabaja el tema del suelo con el apoyo de la Secretaría del Hábitat, planeación, para poder lograr que en una zona como Puente Aranda, pues no sé si la conozcan, es aquí en la 30, se pueda lograr que hogares vivan en el centro y tengan todas estas posibilidades de acceso a buena localización, a equipamientos,
Y creo que ahí es donde el plan de desarrollo de la Bogotá humana y las herramientas del gobierno nacional empiezan a confluir en temas de ciudad y temas que son prioritarios para la población, que es la buena localización en la ciudad. Secretaria, lo hemos visto en la prensa, hay versiones distintas sobre el asunto puntual de la vivienda de interés prioritario. Yo estoy viendo aquí estadísticas de ustedes que no necesariamente coinciden con versiones críticas que usted habrá conocido. De su boca, ¿cuál es la magnitud hoy real del esfuerzo en la vivienda de interés prioritario, sea esta en barrios tradicionalmente de estratigrafía altísima o no? En cualquier lugar de la ciudad, ¿de cuál es la dimensión del proyecto de IP? Pues yo pienso que el tema es, o sea, yo creo que la gestión de la Bogotá humana ha sido importantísima. Tenemos 28.000 viviendas que han venido siendo gestionadas. El problema es cómo se transmiten las cifras. Sí. Yo puedo utilizar cifras de iniciadas, licenciadas, terminadas, escrituradas, de acuerdo a las cifras del DANE del año pasado, del primer trimestre. Entonces, a veces en estas discusiones con el gobierno nacional, el tema es de fuentes y de poder ponernos de acuerdo en dar unas cifras que nos permitan comparación. Por eso nosotros quisimos también sacar esta separata que salió el domingo pasado con El Tiempo, ¿sí?, donde de alguna forma ponemos en blanco y negro lo que hemos hecho en la Bogotá humana en términos de vivienda, ¿sí? Sí. Y de hábitat, porque nos parece importante no solamente hablar de vivienda como un producto de consumo o un producto de premio, sino realmente la vivienda es un tema que va mucho más allá y que es parte esencial del desarrollo de los hogares. Estos proyectos que ustedes pueden ver acá vienen siendo gestionados gran parte con el apoyo del gobierno nacional, otros con el programa de subsidio distrital de vivienda en especie de la Secretaría Distrital del Hábitat y con Metrovivienda y la Caja de la Vivienda Popular. Nos unimos con los hogares del programa de reasentamiento en alto riesgo no mitigable. Ellos tienen la posibilidad de un instrumento financiero que es el valor único de reconocimiento. La suma de este instrumento distrital más el subsidio distrital les permite efectivamente acceder a una vivienda. Entonces digamos que estamos trabajando diferentes instrumentos de financiación, porque el tema de la vivienda pues lo podemos reducir al tema de la vivienda gratuita, Sí. que tiene efectivamente una importancia y unos logros, pero me parece que a veces es reduccionista con el tema de vivienda hablar solamente de vivienda gratuita como en términos de logros. Acá estamos hablando de las 28.000 que venimos siendo gestionadas, de las cuales hay más o menos 15.000 en procesos ya constructivos, 12.000 en obras de construcción y unas 4.000 en obras de construcción de urbanismo, más todo el tema de las viviendas licenciadas que va a poder recibir la siguiente administración. Hay un proceso de licenciamiento en Bogotá de vivienda de interés social ascendente versus una caída del proceso de licenciamiento en vivienda de interés social a nivel nacional. En ese sentido podemos decir que, de acuerdo a nuestro plan de desarrollo, la BIS en Bogotá está repuntando y podemos, en el proceso de licenciamiento, quiero ser clara, ¿eso qué significa? Que ya hay un stock trabajado que empieza a seguirse desarrollando con el énfasis del centro ampliado. Es decir, se cambia el paradigma, que es el gran aporte. Tenemos planes parciales importantes en el centro ampliado, con mezcla de uso, ya decretos que con planeación distrital se han logrado concertar y sacar adelante, en donde proyectos como por ejemplo La Felicidad, Progresa Fenicia, Estación de la Sabana, con el sector privado. Estación Central también. Estación Central es otro, Sí. pero digamos que a mí me parece importante destacar estos que son de iniciativa Sí. privada, ¿sí?, donde desde la iniciativa privada se permite la gestión asociada para que haya producción de vivienda de interés prioritario en el centro ampliado de la ciudad. Sí. Secretaria, mire, justamente del centro ampliado hay como tantos temas. Yo vivo por ahí. Yo de ahí no salgo. A mí no me interesa mucho ir a vivir a Miami, ahí del lado, no me parece chévere para mí. Hay tantos temas. Está, bueno, la dinámica del crecimiento en altura
evitar pues que la frontera natural de la ciudad siga creciendo, desparramándose con los costos sociales y de servicios, etcétera, que todos sabemos, revitalización en altura, revitalización cultural, revitalización en oferta de vivienda en el centro. Hay unos proyectos gigantescos, privados fundamentalmente, eso por un lado, y todo conducido a esa estrategia, a nuestro juicio, hipermoderna de la redensificación de la ciudad. ¿Cómo la ve? ¿Qué está pasando? ¿Y qué vamos a ver en el centro? Ya se ven grúas por todos lados, bueno, el Bacatá, etcétera, etcétera, que son cosas un poco fantasiosas de la imaginación popular, de ver esa vaina de 70 pisos, etcétera, pero en la nuez y la sustancia del centro, y ni siquiera el centro ampliado, que como concepto nos parece más indicado, en el centro mismo de la ciudad histórico, esa revitalización, esa redensificación, ¿cómo va, secretaria? Pues esa pregunta me le pega a un tema ya como estético, profundo, de arquitecta. Ya, su parte arquitectónica. Usted me dice que me ve joven, pero digamos que yo nunca me imaginé en la universidad. ¿Dónde estuvo usted? En los Andes. Los Andes. Y fue directora de la Caja de Vivienda Popular, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno, y entonces no se imaginó que... No me imaginé llegar como a esta era. Sí, cuando mi papá me hablaba de Chapinero, de que se cayó Chapinero, de que esta era la casa que él recordaba, ahora yo me siento con mis hijas en lo mismo. Este era el barrio que yo recordaba. El barrio que yo nací lo destrozaron. Sí, realmente es un... pedazos, pero bueno, y entonces... Es un cambio. Tuve, no sé, la fortuna de estudiar en Japón 3 meses, ¿sí? Y cuando yo llegué, eso fue hace como 10 años, 10 o 15 años, yo decía, miércoles, esto está demasiado inverosímil. Pero pues realmente el tema de la transformación en Bogotá, de no querer afectar las zonas ambientales, sí, nos invita a un cambio estético. Es efectivamente un cambio estético y de modo de vida. El tema de vivir en copropiedad, que tanto nos han cuestionado. Y mezclados todos los sectores Todos sociales, mezclados. además. Puede ser en medio de todo, digamos, yo veo que a mis hijas ese estilo de vida les puede interesar, ¿sí? A mí, yo viví en las Torres del Parque un tiempo. Las Torres del Parque ¿En ese sitio? es una zona densa, ¿sí? Pero densa, o sea, la densidad del proyecto de las Torres del Parque, pero requirió de un Salmona y de un parque como el Parque de la Independencia al lado, para que se arme esto. Y una gente como la que vive allá, que es gente fresca, gente que se saluda, que se mezcla, que va a hacer el mercado en la perseverancia, que tiene relaciones con la Macarena, que digamos que este tema de mezcla de usos es importante. Del izquierda exquisita. No, yo vivo allá. Yo creo que esa izquierda exquisita está con el tema de redes sociales, con el tema de esta contemporaneidad en la información, ya no es tanto una izquierda exquisita, sino tanto una forma de vida. Yo siento que mucha gente quiere ir a vivir al centro, sí, pero siento que como tenemos amigos nórdicos que vienen a vivir al centro, también están los indígenas que están viviendo en el centro. Y qué interesante que se conozcan. No, de alguna manera, porque tenemos que trabajar, claro, siempre que el que viene al centro es el extranjero. Pero nuestros indígenas que están viviendo cerquita, que también quieren vivir en apartamentos. Me pasa una cosa, aquí hablando coloquialmente, que es que a veces, como yo vivo ahí, voy al centro y es como en los momentos recurrentes, no este sea un momento, no, permanentemente, donde digo, aquí sí hay o sí puede haber una democracia con todas las letras y en mayúscula. Se ejerce la democracia cotidiana en la cohabitación de todos los estratos, de todas las tendencias, de todas las tribus, de todo. Y es quizás una de las, valgo a decir, una de las islas en Colombia y en la ciudad misma que potencian la democracia. Y eso es lo que me imagino que consideran ustedes en la redensificación, en la construcción de la altura, y es pura democracia. Ahora, yo sí creo que el reto, y eso se lo quiero decir a mi profesión, es de arquitectos y urbanistas. El tema de los renders. Ahora, usted ve, todos los edificios son igualitos, yo no quiero eso. O sea, yo quisiera que el que piensa en la ciudad, que va a hacer el proyecto, piense como reto a la profesión de arquitectura y de urbanismo, cómo pone en un conjunto a vivir gente con diferentes formas de vida. No todos tenemos que llegar a conjuntos aburridos de rascacielos igualitos, sino que en esa estética se pueden generar diálogos, generar cosas diferentes. Y el costo en el centro, que eso es un problema pues para la mixtura social,
porque pues la burbuja inmobiliaria está disparada, sabemos que todos los proyectos están pasando del orden de 6 o 7 millones de pesos el metro cuadrado. ¿Cómo lograr que haya una mixtura social cuando esa vaina está tan cara? A mí me encanta esta entrevista, de verdad me siento tan contenta y cómoda de poder hablar. Ya, sí, fuera chévere, poder hablar tranquilamente sobre estos temas y no con él. A ver, ¿cómo le suena eso? El precio del metro cuadrado. A ver, el valor de suelo en Bogotá es un tema absurdo. Sí, absolutamente absurdo. Delirante, ¿cierto? Y ahí es donde les decía que en Colombia, no solamente en Bogotá, desde la ley 388, desde la ley 9ª, reforma urbana, todo el tema de la planificación, todo el tema de instrumentos como el reparto de cargas, el tema de transferencia de derechos de construcción, o sea, realmente nosotros somos pioneros en América Latina. Estuve en el foro en México ahora de Hábitat y también me sentí un poco como acá. ¡Qué ricos! Era reconocida la gestión urbana en Colombia. Yo creo que tenemos que trabajar articuladamente esos instrumentos de gestión del suelo con el tema de la vivienda de interés prioritario. Por eso mi mensaje creo que ha sido, no hablemos de vivienda meramente y menos como un producto de entrega, ¿sí? Donde hacemos actos y ya. No, tenemos que hablar de ordenamiento territorial, tenemos que hablar de decretos que nos permitan este tema de densifiquemos, pero a la vez generemos cargas urbanísticas que nos permitan la producción de vivienda de interés prioritario. Pero hablemos de... al distrito meter plata para de alguna manera subvencionar y equilibrar la burbuja inmobiliaria, porque si no, ¿cómo? Nosotros, o sea, este es un tema que es absolutamente profundo, ¿sí? Y es quién debe pagar por este tipo de desarrollos urbanos. O sea, debemos pagar todos en cada una de nuestras casas o los mismos proyectos que son altamente rentables, tienen que distribuir esa riqueza para generar ciudades más blanditas, para generar ciudades más redistribuidas. ¿Se van a subir el proyecto? Esa es la discusión. No, la idea no es que suba el predial, sino que los mismos proyectos que efectivamente, ¿cómo ha sido uno de los medios de riqueza en Colombia? La construcción. O sea, es que realmente hacerse rico en términos de construcción y proyectos, centros comerciales, ese tipo de cosas. Ahora hay en industria y comercio, justamente en todos esos proyectos del centro, la plática que podría recaudar el Estado local en términos de una carga impositiva democrática, ¿no es cierto, Diego Bruno? Sí, mire, estamos rozando además la experiencia incómoda de las demandas al POT, al POT, cierto, y el papel que en ello jugó Camacol. Entonces le termino con esta pregunta, que son dos. Uno, ¿cómo van las relaciones con Camacol? ¿Cómo se sienten ellos en este momento cuando ya han visto de qué se trata? Camacol es los constructores, ¿no? Sí. De la Cámara Colombiana de la Construcción. Okay. Y hablemos de los beneficiarios, o sea, porque es que nosotros en este egoísmo urbano, ¿cierto?, que creemos que el mundo es esto, aquí, la ruta de la casa, el trabajo, el carrito y toda esta cosa. No, hay campesinos, hay gente que nos da la comida, hay gente que nos presta cantidades de servicios y son gente pobre, ¿sí? Entonces, el mundo no se construye sobre egoísmo, sobre codicia, se construye sobre colectividad, generosidad, fraternidad, solidaridad. Háblenos entonces, primero Camacol, que han sido bastante egoístas en este proceso, los rentistas de la tierra, y las poblaciones, esas víctimas del conflicto, la gente que va a estas casas, los esperanzados en tener un techo. Digamos que a mí no me gusta tanto la conversación en blanco y negro. Como les decía, para mi forma de ver esto es un cambio violento en parte. O sea, eso que usted dice de ver las torres y uno tener otra conciencia, el tener que abordar tantos cambios y profundos generan transformaciones. Yo creo que en el gremio de la construcción, como que es Camacol, que representa a algunos constructores, está teniendo discusiones internas el gremio, ¿sí?, como las estamos teniendo aquí, ¿sí? Creo que hay muchos constructores que se le están midiendo, que hicieron cuentas con la MEPOT, ¿sí? Porque nosotros tampoco queremos llegar con un tema de no queremos constructores, no queremos inversión privada, no queremos, al revés, tenemos que llegar a esos unos equilibrios que nos permitan que siga habiendo desarrollo de proyectos, que siga habiendo movimiento, pero que también dentro del mismo tema de sostenibilidad de estos proyectos, para el mismo bienestar de los proyectos, se requiere que estos proyectos tengan unas cargas que le permitan a la ciudad equilibrar estos desbalances.
Yo creo que con el gremio, insisto, pues podemos tener en términos mediáticos, que pena esto es un medio, pero en términos políticos, la discusión de pequeños reduccionismos por un lado y reduccionismo por el otro, se puede, no se puede, los cerros, no los cerros, el río, no el río. De eso no se trata efectivamente de poder conversar. Creo que hemos conversado con el gremio, tenemos discusiones. Yo creo mucho en los jóvenes que están trabajando en estas constructoras. ¿Sí? Un arquitecto en una constructora tiene una labor muy triste, porque tiene que diseñar una casa y se repite 1000 veces. ¿Sí? Entonces, ¿el arquitecto qué está haciendo? El arquitecto no tiene peso a veces en las juntas directivas de las empresas, o el urbanista. Aquí lo que queremos es que el arquitecto se mosquee, fuga de sí mismo, diga, bueno, ¿cuál es el producto que tengo aquí? Tengo que hacer el centro comercial, el financiero, ¿cómo me da? Y realmente generar que nuestra profesión, que es tan bella, que no nos cuadricule en que la vivienda de interés prioritario tiene que ser esto, sino que sea una riqueza, una forma de pensar, enriquecer los proyectos. Y yo creo que un gremio como Camacol no representa solamente gente que quiera ganar dinero, sino que quiere hacer ciudad. Y eso me parece que es importante. Bueno, secretaria, si ve que ayer ahora que viniera por acá y cuando quiera vuelva, si tenemos un poco de temas enmochilados, podemos seguir conversando tranquilamente. Me acordaba yo con las tesis pues de la propiedad y tal, de una gente que, unos loquitos bolivarianos que se llamaban el N19, que les preguntaban los otros compañeros mamertos de otros sectores, les decía, pero ¿cómo hacemos con el problema de la propiedad privada, el marxismo, leninismo, dictadura del proletariado? Hay que acabar con la propiedad privada. Y lo que formulaba Bateman y Fayalta decía, mire, eso es muy fácil, hagamos un país de propietarios, todos, y se acabó la propiedad privada, en un sentido verdaderamente pues metafórico, pero que tiene hoy una cierta validez. Bueno, secretaria Helga María Rivas Ardila, arquitecta, muchas gracias por haber venido. Y mire, la queremos despedir con una cosa optimista. Vamos a ir a comerciales. Ana Sofía Páez, muchachos.